Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Yo soy Randall Rivera y les doy la bienvenida al tercer programa de la semana. Tercero, el lunes no tuvimos porque había debates de candidatos a diputados por la provincia de Alajuela. Aprovecho para invitarlos el lunes a el debate de candidatos al primer lugar de diputados de la provincia de Limón. Aquí a las 11 de la mañana será el debate. De los 11 que invitamos, 9 ya están completamente confirmados, estarán aquí. En un esfuerzo, créanme, muy complicado hacer un debate con tantas personas, pero Monumental lo buscará, lo hará y cumplirá como siempre en los últimos 88 años con la democracia costarricense. El viernes el sábado, perdón, es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Mañana, en la mañana, será la marcha en conmemoración a esta fecha. Se hace viernes 24, día hábil. Los funcionarios públicos tienen asueto la mañana de mañana. Yo hoy lo dije en la mañana, ojalá mucha gente participe en esa marcha. Realmente mañana es Black Friday, ojalá que si van a ir a comprar algo, compren en la noche y no aprovechen el asueto de la mañana para ir a comprar, sino para ir a la marcha, porque es realmente muy importante. Costa Rica tiene enormes deudas históricas con las mujeres. En ese instante, y pese a la legislación vigente, tenemos enormes deudas en esta materia con las mujeres costarricenses y las extranjeras que viven aquí. Con las mujeres de la humanidad tenemos una enorme deuda. Doña Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del INAMU, nos acompaña esta tarde. Doña Alejandra, ¿cómo le va? Sí, Bienvenida. Randall y todas las personas que nos escuchan. Siempre lo digo y no me canso de repetirlo, es un placer estar con vos en estos espacios. Resulta una conversación agradable, creativa e inteligente. Gracias, Y además sobre un tema que me parece que tiene que estar en el centro de la reflexión, justamente no solo porque se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, sino en general por los impactos que tiene la vida de las mujeres, la violencia en la vida de las mujeres y en quitar la vida de las mujeres, y cómo en esta coyuntura política de la que estabas hablando parece que está muy desaparecida los que son nuestros temas, y son temas estructurales de la identidad, de la cultura y del crecimiento de este país. Así es que bienvenida sea que los abordemos el día de hoy. Gracias, sí, no dejemos que muera el tema, como han muerto tantas mujeres a manos de quienes en algún momento le habían jurado cariño y amor y están cerca y se aprovechan además de la situación patriarcal de nuestra cultura. Doña Ana Hidalgo es la coordinadora del área de violencia del INAMU. Doña Ana, ¿cómo está? Bienvenida a Matices. Buenas tardes, Randall, muchas gracias a usted y a las personas que escuchan el programa. Igual que doña Alejandra, agradecerle por los espacios donde podemos conversar y reflexionar, porque muchas veces este tipo de problemáticas las vemos a la luz de los acontecimientos, donde no hay posibilidades de sentarse a conversar. Las soluciones no son sencillas, son complejas, nadie tiene la última palabra. Entonces siempre que existe un espacio para algo más que dar una mala noticia o lanzar epítetos o lo que sea, siempre es bienvenido. Sí, porque ese tema no, ojalá no lo crucemos los medios de comunicación simplemente cada vez que hay un hecho coyuntural en específico y damos una reflexión casi cliché a estos temas, pero yo no me puedo dejar de referir que estamos en un año complicado, ha sido un año difícil, 25 femicidios. 25. Así es, 25, así es, justo. Hay una tentativa. Varias tentativas, pero bueno, la última una recientemente. No, siempre hemos dicho que ninguna mujer tendría que faltarnos. Y lo otro que hay que estar recordando es, o sea, qué significa morir en manos de la persona que está a la par tuya en lo cotidiano, con quien he tenido los hijos, y como este último caso, que muera dándole golpes y golpes hasta que se muere y terminar asfixiándola. Y cómo cuando recogemos ese último momento de la vida de las mujeres, entendemos que ha sido un ciclo constante, porque esa es la lógica de las mujeres. Ella no quería divorciarse o separarse o poner una denuncia porque estaba viviendo un lugar de rosas, porque estaba viviendo cosas que ya no podía seguir manejando. De manera que la violencia es eso, es esa la expresión, es esa la máxima expresión
que permite dibujar un patrón que se ha dado a lo largo de los años. Inclusive, doña Alejandra, discúlpeme, yo llegaría más allá. O sea, si finalmente, no hablo del caso en específico de la muchacha de San Carlos, pero si se va a divorciar o pide el divorcio porque le da la gana de pedir el divorcio, yo quisiera llegar a ese mundo donde si le da la gana de pedir el divorcio no tiene ni que tener razones para pedirlo. ¿Es el respeto a su voluntad? Así es, pero de aquí lo que estamos hablando es que no hay ninguna posibilidad de tomar una decisión y que los ejercicios de poder se van manifestando, y por eso a esta juventud hermosa de este país que empiece a poder desentrañar algunos elementos que están ahí y con compañeros y con noviecillos y con chiquillos que les gusta, y que empieza entonces a identificar y poder tener las herramientas para identificar eso que antes llamábamos celos, que es control, eso que antes se llamaba piropos y que es violencia callejera, eso que no le permiten andar con una amiga, cortarse el pelo, todo eso hasta llegar a los pellizcos, a los insultos, hasta llegar al momento extremo del femicidio. Por eso digo que ninguna mujer nos tendría que faltar, porque es prevenible cada uno de estos estadios y transformable, y por eso es tan importante entenderlo, reflexionar, saber si algo me está pasando a mí, porque a veces estoy tan, digamos, imbuida en esa relación que no sé que hay otras relaciones distintas, y la pongo como parte de la foto cotidiana, y aquí lo que hay que hacer es tener herramientas para cambiar esa forma de percibir las cosas, esa normalidad, para decir que hay otra cosa posible, y esa normalidad, quien la normaliza es la cultura. Y por eso es tan importante hablar de esto y de la prevención y de hacer una transformación real, como hemos apostado hace muchos años las mujeres. Pero hablemos de la cultura. ¿Usted ha notado algún cambio en Costa Rica en los últimos 20 años? Bueno, si me refiere, Randall, sí, a los temas de las mujeres, sí. O sea, yo empecé atendiendo mujeres hace 30 años en un lugar que pertenecía al Ministerio de Justicia, siendo Elizabeth Odio ministra de Justicia. Nos tocaban la puerta, era un lugar muy encerrado, porque las perseguían, eso sigue siendo lo mismo, pero las mujeres nos describían cosas y preguntaban si eso era violencia, ¿verdad? Y cosas aberrantes, y terminaban diciendo si eso era violencia. Hoy existe una clara identificación por parte de la gente de que es violencia, y hemos tan así podido ampliarla a otras categorías de violencia. La otra cosa que se ha venido trabajando y que creo que ha contribuido es que las mujeres se han empoderado un poco más, y por eso la creciente demanda, digamos, de denuncias, porque las mujeres están un poco más empoderadas, se sienten más sujetas de derechos. Hemos hecho un profundo esfuerzo nosotras y muchas instituciones en el empoderamiento. Y otra cosa que me parece importante es que ese machismo, esa cosa de los hombres, de ser el centro del mundo, de tomar la palabra, de ir apuntando detrás de la cama un palito con cada mujer que iban teniendo en su lista, hay nuevas generaciones que eso ya no lo ven bien, no lo ven. Hay un cambio en algunas generaciones en relación con la popularidad del machismo y de algunas expresiones, y yo terminaría también diciendo que hay un mayor involucramiento de los hombres en estos procesos de cambio, y esos son cambios. De hace 30 años usted no veía eso, aparte de una institucionalidad mucho más fortalecida para poder atender los temas de la violencia contra las mujeres. Me genera 5 cambios que ha visto en los últimos 20 años. La categorización de la violencia, es decir, entender que algunos hechos son violencia, que no estaban así, disculpen, por lo menos categorizados a lo interno. El empoderamiento de las mujeres, el involucramiento de los hombres. Yo puse con mis palabras lo que me dijo en el 4º punto: vivir nuestra masculinidad de manera diferente. Sí, los hombres. Vos sos un buen ejemplo. Gracias. Y muchos que nos oyen, estoy segura que son un buen ejemplo. Mi compañero de vida es un buen ejemplo. Sí, lo supongo. Digamos, eso es vivir la masculinidad de manera diferente y un mayor
apoyo institucional. Esos son los 5 cambios. Doña Ana, ¿usted está de acuerdo en que efectivamente hoy, de hace 20, 30 años, somos diferentes y mejores en esto? Definitivamente yo coincido. Solamente decirle algo, porque los cambios sociales y los cambios que tienen que ver con la cultura generalmente tienen un movimiento paradójico. Ojalá fueran siempre lineales. No son lineales. Hay avances y hay retrocesos. Hay factores que posibilitan en algún momento un mayor avance y otros que incluso arriesgan retroceder. Entonces, si lo entendemos en ese sentido, creo que sí, efectivamente ha habido un avance muy importante, pero también hay cosas que limitan, digamos, que están limitando mucho mayores avances. Uno de ellos tiene que ver hay una relación que nosotros, una ecuación que nosotros no hemos logrado resolver para una parte importante de las mujeres, es la ecuación entre la violencia y la pobreza, ¿verdad? Y el acompañamiento, el necesario acompañamiento económico, de empoderamiento económico, de fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, que es necesario acompañar en los procesos cuando las mujeres buscan apoyo o denuncias, que no hemos, todavía como país tenemos una deuda. Muchas veces las mujeres quieren salir de la violencia, pero sus niveles de dependencia económica no se lo permiten, y si esto lo cruzamos con el factor de crisis económica o de aumento de la situación de desigualdad, entonces eso también afecta. Lo otro también tiene que ver con las condiciones sociales de la propia violencia, que ha cambiado mucho, que no tiene una relación directa, inmediata en la violencia contra las mujeres, pero sí en las características de esa violencia. Con eso, ¿qué queremos decir? Que hay muchas mujeres que ahora se enfrentan a situaciones de violencia de pareja o en la familia, que son situaciones que no son estrictamente las tradicionales, por decirlo de alguna manera. Están metidas con parejas que están vinculadas con el narco, que son sicarios, entonces que viven en entornos incluso geográficos, en territorios de alto riesgo, donde ya las mujeres no son sujetas del control de un solo hombre, sino de una pandilla de hombres, de la cual el hombre es sujeto. Entonces, que hacen todavía más complejas las posibilidades de la salida de la violencia. Y por otro lado también un entorno cultural que en los últimos meses o años han estado dificultando el tema, porque han estado cuestionando la legitimidad de la lucha por los derechos de las mujeres, e incluso legitimando si las denuncias que las mujeres son ciertas. Y yo solamente quería decirle algo. Esta mañana ha sido particularmente difícil para nosotros en el área donde yo trabajo. Tuvimos 2 casos. Uno en Guanacaste, de una señora, el hombre la estaba ahorcando y fue la intervención de su hija de 14 años la que logró salvarla. Y otra señora en Guanacaste, también un intento de femicidio hoy en la mañana. Por circunstancias de coyuntura no tendríamos 2 femicidios más solamente en la mañana de hoy. O sea que la violencia es real, no es una situación de invento de las mujeres, ¿verdad? Pero entonces, cuando se plantea en los medios de comunicación a veces el cuestionamiento de si las denuncias son verdaderas, y qué es lo que pretenden las mujeres cuando están denunciando algunas de estas situaciones, lo que hacemos es potenciar uno de esos factores que hacen que las cosas tiendan a retroceder, ¿verdad? A crear confusión en la opinión pública, que necesitamos que sea apoyante, que comprenda, digamos, la realidad y la importancia de trabajar para erradicar la violencia. Doña Ana, efectivamente los cambios no son lineales, eso me quedó muy claro, pero son iguales en todo el territorio nacional. Es que me puse a pensar en el caso de la muchacha de San Carlos. Yo reflexioné mucho sobre ese caso en particular, y yo veo que aquí en el área metropolitana, digamos, existe una mayor conciencia, espero no caer en un estereotipo, una mayor conciencia respecto a las relaciones impropias. Pero cuando ocurrió el caso de San Carlos y yo revisé las redes sociales del señor y de la muchacha, resulta que lo que encontré fue una normalización familiar de la relación, y con las personas que he conversado me dicen, es que en las zonas rurales es normal. Y yo estaba muy feliz con la aprobación de la ley que prohíbe las relaciones impropias,
porque sentí que Costa Rica conjunto iba a avanzar, digamos, hacia la concientización. Tampoco es parejo en todo el territorio nacional. Eso es cierto. A nosotros en general, y no me atrevería a nombrar ninguna región porque no ayuda mucho a estereotipar territorios, digamos, pero sí es cierto que en el trabajo cotidiano que nosotros hacemos, incluso el trabajo que hacen nuestros socios que trabajan con el tema de las masculinidades, los patrones de masculinidad tradicionales se encuentran a veces más asentados y más atrasados, por decirlo de alguna manera, si hablamos en términos de derechos humanos en algunas regiones del país, y lógicamente eso se interpreta como un factor de riesgo adicional. De hecho, la ley, ¿por qué surge la ley de relaciones impropias? Por la preocupación de la excesiva normalización, ¿verdad? Que ya se estaba generalizando a todo el país, ¿verdad? Con la cantidad de embarazos de niñas y adolescentes, etc. A eso hay que ligarle lo que ya también Ana dijo, y es la pobreza. Es decir, nuestras zonas rurales son más pobres, y hay un círculo perverso entre la pobreza y la violencia, y tiene que ver también con las imposibilidades de las mujeres de, aunque la visualicen y estén realmente necesitadas de auxilio y ayuda, de no poder poner fin porque al día siguiente no saben cómo alimentar sus hijos. Sí. Y tiene que ver también con las posibilidades reales de estas mujeres, de cuáles son las herramientas para salir a trabajar, de cuál es el empleo que las está esperando, de dónde están esas habilidades de ellas para poder estar en el mundo del empleo. Por eso siempre hemos dicho que los temas de los derechos humanos en general, cuando uno empieza a profundizar, ve cómo todo está concatenado, y arreglar una cosa significa tocar 5 ámbitos más: el tema macroeconómico y el tema de las habilidades de las mujeres para insertarse en el mundo laboral. Es un tema, y la otra es la posibilidad también de las instituciones de brindar información de calidad y de tener gente formada que pueda, cuando viene a poner una denuncia, ofrecerle todos los tipos de servicios que hay, ofrecerle acompañamiento, ofrecerle los albergues del Instituto Nacional de las Mujeres. Es decir, a veces, y la llamada siempre es a poner las denuncias, pero tiene que saber que hay cosas a la par que tiene que proteger, porque generalmente cuando una mujer se mueve en los poderes en los que no ha venido usando, y toma la palabra y puede intentar buscar ayuda para poner un límite, algunos hombres tienen reacciones muy realmente exacerbadas, con ensañamiento, y por eso es muy importante la familia, la policía, las circunstancias. Esa información hay que darle a las mujeres, y por eso también hablo de la institucionalidad que debe tener la misma calidad en lo rural que en lo urbano, pero eso no funciona así, son parte de las limitaciones. Claro, pero yo sí quiero hablar un poco de las regiones. Alejandro, usted ha estado en México. Así es. Bueno, voy a hacer mi percepción. México es un país tremendamente machista, cuando uno está en la capital mexicana. Pero también tuve la oportunidad de estar en Monterrey. Digo, si cuando las veces que he estado en México, que es un país precioso, yo noto una cultura muy machista, cuando llegué a Monterrey casi me da un infarto. O sea, realmente, y ahí no tiene que ver con la situación socioeconómica, tiene que ver con un tema cultural meramente. Realmente me asusté muchísimo. El sábado me topé a un amigo del colegio que fue director de una escuela en Cóbano. Ahora regresó al Valle Central, venía asustadísimo. Estábamos hablando justamente de estos temas y me decía, por Dios, vieras que ahí, me estaba hablando del colegio, no de la escuela, perdón. Una chica de 13 o una chica de 14, y después chicas, por supuesto, de 17, que están en 5º año, como a la salida del colegio las esperaban hombres mucho mayores. Y que él en algún momento intentó conversar con las familias de algunas de estas chicas, y lo que le decían es que necesito que se case con alguien que pueda mantenerlo. Que le resuelva. Esa es una realidad que no vivimos, que no observamos tanto, y la invisibilizamos un poco desde el Valle Central, pero pasa en las áreas rurales de nuestro país clarísimamente. Bueno, pero también pasa en lo urbano marginal aquí, porque hay zonas de donde la pobreza es extrema, han migrado además de las zonas rurales, y es evidente que todo el tema de las relaciones impropias ha pasado por el consentimiento de padres y madres, particularmente padres, que son los que tienen la voz de la jefatura de familia,
donde en efecto tener una persona mayor con la vida resuelta, sentían que les resolvía la vida a sus hijas. Y el claro ejemplo, es complicado decirlo, pero es que así es, digamos, es como el que tenía todos los requisitos, es la chiquita de San Carlos. Déjeme insistir con eso. Como lo mencionó su papá. Exactamente, porque las autoridades, vamos a ver, en temas jurídicos hay una cosa que se llama pena natural. Entonces uno no podría decirle, por ejemplo, a mi gusto, al gusto de Randall Rivera, yo diría, los papás que consientan las relaciones impropias deberían ser acusados penalmente en grado de complicidad. A mi gusto. Eso pues será un pleito en la Asamblea Legislativa que no pasará. Pero, digo, podríamos dar la lucha, pero está muy difícil. Cuando uno escucha a un papá, el de la muchacha de San Carlos, decir que él llega, ve a la chica en el suelo y se va para atrás porque si no lo van a matar a él, a mí me hizo cortocircuito. ¿Usted es mamá, doña Alejandra? De dos hermosas criaturas. Sí, de dos. Yo soy papá. Si algo le va a pasar a mis hijos, soy el primero en tirarme encima para que me pase a mí. No pienso, ay, me van a matar, entonces mejor me corro para atrás. Ese cortocircuito a mí me lo hizo el caso de San Carlos. Bueno, pero también hay un cortocircuito, perdón, para cerrar esta idea, y Ana puede profundizar, porque además es psicóloga y hay un tema en la construcción. Por eso es tan importante todo lo que estamos hablando de prevención y volver a las comunidades y hablar con la gente, pero es que en la construcción de la identidad de los hombres es un tema tan impresionante cómo se cortó el tema de los afectos y de sentir y por eso para nosotras la recuperación de muchos de los cambios culturales y la transformación de masculinidades de los hombres tiene que ver con los ejercicios positivos de la paternidad, porque cuando uno logra hacer un brinco cualitativo en eso, desde el afecto, desde la protección, usted puede relacionarse con el par desde otro lugar. Es evidente que eso fue solo un detalle y no es sobre la base de culpabilizar a las personas, es de entender la dimensión de lo que estamos hablando, que aún sintiendo amor y afecto, no puede agarrarla y sacarla del riesgo. La cosa empezó cuando ella tenía 13 años y se autorizó que tuviese esa relación. Eso ahí empezó, y que no vio el riesgo ahí, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí es cómo se sobrenaturaliza además esto. Fueron a cenar, y insisto, no es para culpabilizar a la familia, pero realmente es un caso que cumple, digamos, y uno debería ilustrar estos temas de un caso es ese. La noche anterior fueron a cenar para arreglar las cosas. Yo quisiera agregar que hablando de cultura tenemos como que pensar desde dónde venimos, o sea, históricamente, ¿por qué ha sido, en muchas culturas, ahora menos, pero tanta cantidad, digamos, de infanticidios, ¿verdad? Ahora lo llamaríamos femicidios infantiles de niñas, ¿verdad? Que estaba totalmente legitimado, porque siempre se pensó que una niña, si no tenía, por ejemplo, en la cultura inuit, ¿verdad? Si no tenía un hermano que estuviera antes que ella, que la cuidara y que le garantizara que va a poder cazar para alimentarse, había que matarla, digamos. O sea, es siempre la idea de una invalidez construida en las mujeres, que siempre tienen que, de ahí venimos, ¿verdad? En las culturas caribeñas existe una figura que se llama el sugar daddy, ¿verdad? Es una figura que todavía existe, que está absolutamente legitimada, donde las muchachas tienen que encontrar a este sujeto que siempre es un adulto grande, que tenga la posibilidad de mantenerlas, ¿verdad? Entonces, arrastramos todo esto en unas condiciones en las cuales, como decía doña Alejandra, tenemos que cruzarlas efectivamente por las posibilidades y las oportunidades de muchas de estas chicas, ¿verdad? Para poder terminar el colegio y bueno, ¿qué pasa después del colegio? ¿A dónde me voy, verdad? Entonces creo que, y el tema también es complicado, y por eso es que hay que trabajar tanto con los jóvenes, porque también se cruza mucho con algunas ideas del amor romántico en las adolescentes, ¿verdad? Que no logran, digamos... Hay una canción que se llama 17 años. Sí. Así que está sonando, no sé, la vi la semana pasada. Pues, y todos los cuentos de Disney. Entonces hay una idea de que eso efectivamente es amor, y
y muchas cosas. A mí de la situación de San Carlos, aparte de todo lo que ustedes han dicho, también me preocupó mucho el hecho de que la muchacha se había denunciado situaciones de abuso. Ya no solamente era una relación impropia tempranísima, sino que ella había denunciado situaciones de abuso. La familia sabía que estaba sufriendo violencia, que el sujeto no solamente la celaba, digamos que ya eso es una forma de violencia, sino que también la golpeaba. Y ahí también hay una situación de la indiferencia de los otros, ya no solamente de la familia, el tema del otro o de la otra, que puede ser el vecino. Un día de estos también en Alajuela, una situación de un hombre que estaba golpeando a la novia en el garaje. Duró muchos minutos para que pudiera los vecinos salir a tratar de hacer algo por ella. Sí, el video. Sí. Sí. Sí, de hecho, bueno, veamos inclusive en países desarrollados, en las monarquías, el heredero. Digamos, siendo, además a mí me estorba un poco esto de bastante, lo de las monarquías, pero en Gran Bretaña es el heredero. Bueno, la discusión que se está dando en otros países donde las niñas de menores de 15 años se casan con hombres adultos y ahora se pasó un proyecto de ley y la sociedad hay una convulsión total porque eso estaba tan normal que ahora más bien transformarlo es lo que está generando resistencias. Es decir, cada sociedad nuestra tiene un punto de inflexión, ¿verdad?, en relación con estos temas, y lo que sucede es que lo hemos visto normal en algunos lugares a los 10, en otros a los 15 y en otros a los 17, pero ha estado normalizado. Y el embarazo, una cosa que a mí me preocupa mucho, el embarazo de las niñas. Ya ni siquiera hablemos de las adolescentes, hablemos de los embarazos de niñas de 10 y 11 años. Se han convertido en un tema de ingeniería médica. El tema aquí es cómo la ciencia médica puede garantizarle a usted que esa chiquita puede parir y que va a sobrevivir. No importa si termina totalmente su cuerpo y su psique absolutamente destrozados de una niña que acaba de va a dar a luz. Entonces ya el tema de los derechos, de esa violencia se oscurece. Aquí el tema es, yo tengo los mecanismos para garantizar, aunque pase 9 meses acostada y con todas las inyecciones y lo que yo tenga que dar para que pueda parir, porque yo nunca no me interesa preguntarme qué fue lo que pasó con esa chiquita y por qué terminó embarazada a los 10 años. Claro, a mí ese es uno de los temas que me genera una inflamación de hígado, lo admito, porque, por ejemplo, la cantidad de embarazos en menores de 15 años del año pasado, inclusive menores de 13 años, yo quisiera, y es lo correcto, verla reflejada en cantidad de denuncias por violación en la Fiscalía de la República, y no están. O sea, usted ni siquiera tiene que preguntar, cuando una chiquita de 13 años embarazada es una violación y se acabó. Así es. Y no solo eso, sino que sufren la violación, posiblemente quien la violó tiene las llaves de la casa, y entonces tienen miedo porque el agresor vive a la par o en la misma casa, pero además hay que salir del sistema educativo porque no están listos para sostenerlas en este proceso. El estigma de que ellas provocan, porque es una cosa impresionante que se pueda imaginar eso la gente, es todo. Y entonces el proyecto de vida de estas criaturitas sigue siendo la otra criatura. Y si tienen una pareja impropia, la vida que les espera es violencia, sumisión, subalternidad. Y así, cuando nosotras vamos a trabajar con mujeres en condiciones de pobreza, y sabrán quienes nos escuchan, si están en estas condiciones, que hay una cosa generacional. Le pasó a una generación, le pasa a la otra y le pasa a la otra. Por eso es tan importante lo que al inicio hablábamos de romper esta cosa de la pobreza, y por eso la vinculación que se hace tan estratégica. ¿Dónde están las zonas más pobres? Si están en lo rural o en ciertos lugares urbanos marginales. ¿Ustedes saben si la violación es sobre todo la agravada, es un delito de acción pública? Así es, claro, por supuesto. Sí, quiero contarle a nuestros oyentes, cuando digo acción pública significa que el Ministerio Público no tiene que recibir una denuncia de una persona, con solo darse cuenta, ellos le llaman noticia criminis, con que se dan cuenta de que hay una violación, tienen que abrir causa y actuar. En el caso de las niñas embarazadas, a mí me parece que eso debería de ser lo que ocurra, es decir, si ella por la situación de poder en la que se encuentra como víctima no puede denunciar,
cuando llega al hospital para el control del embarazo o para tener el parto, de oficio el médico, que creo que así está estipulado, debería de generar una denuncia inmediatamente por violencia agravada, por violación agravada, perdón, ante el Ministerio Público, y de oficio ir a intervenir. Así no dependemos de que ella denuncie o no. Así es. Ahí estaríamos interviniendo. No recuerdo el dato, creo que eran 2000 sí, embarazos de menores de 15 años en el año sí, pasado. tampoco estamos esperando que lo haga la mamá o el papá, porque Nadie, si un funcionario público sabe, te debe de denunciar inmediatamente, inclusive alguien tercero o que no sea funcionario público también lo puede hacer. Sí, eso es, digamos, entiendo que el sistema está sí. así para que eso pase, pero eso, no pasa. Eso es lo peor de la naturalización, porque al final de cuentas la naturalización no solamente es verlo como normal en la población en general, es cuando se ve normal entre el funcionariado público que tiene conocimiento de lo que está pasando, de la violación de derechos que existe, del marco legal, y que aún así no se actúa. Yo quisiera decirle que en esto hay, bueno, una siempre tiene esperanzas en ese sentido, y uno quisiera que el Ministerio Público, porque usted sabe que aquí esto tiene que ver con política criminal. ¿Sí? La política criminal es a dónde es que usted pone los recursos, pone el foco y pone digamos, el énfasis, ¿verdad? Lamentablemente la violencia contra las mujeres nunca ha sido parte central ni cerquita de la política criminal de este país, ¿verdad? Sí. Las cosas han sido producto de los esfuerzos que muchas funcionarias fiscales han hecho al interior, peleándose internamente. Entonces uno esperaría que ahora que tenemos una fiscala general con el mismo énfasis con que está luchando contra la corrupción y que nosotros le aplaudimos y la apoyamos, podemos colocar también la violencia contra las mujeres, para que la violencia deje de ser una bagatela, un delito de bagatela. No puede seguir siendo un delito de bagatela. De hecho, doña Ana, a mí eso me parece fundamental. Yo le he reiterado últimamente, de hecho cada vez que lo digo, hay gente que viene a decirme que estoy criticando a la fiscal general Emilia Navas. No lo estoy haciendo, es muy importante la lucha contra la corrupción, pero cuando doña Ana dice de ejecutar la acción penal o la política de persecución penal de un país, es algo que define él o la fiscal general. Es decir, es cuando dice mi administración como fiscal general estará motivada principalmente a estos casos. En el caso del fiscal Jorge Chavarría, claramente era narcotráfico. Era narcotráfico. Ese era el elemento. Los demás casos iban ahí borrados. Hace 22 días estuvo aquí la fiscal general conmigo. Le pregunté cuál va a ser su prioridad y me dijo corrupción, fondos públicos. Perfecto, que sea corrupción y fondos públicos, pero por favor, y eso es lo que dije hoy en la mañana, agréguele a eso, a la corrupción y a los casos de más televisados y mediatizados, agréguele por favor la seguridad ciudadana, que estamos en un punto muy complicado, y la violencia contra las mujeres. Sí, y esto no solamente pasa en la definición estratégica de la política criminal, que además ha tenido un impacto importante cuando los delitos asociados a la ley de penalización tienen un 80% de desistimiento. ¿80% de desestimación? Así es. Quiere decir que pasa muchas cosas en el ínterim después de que algunos de estos son pasados de oficio de la parte civil a la parte penal, otros son denunciados, pero lo cierto es que corren, digamos, con las tasas más altas de desestimiento. La mayoría de casos de desestimación ya se reabrieron. Digamos, bueno, lo estoy diciendo en sarcasmo, sí, porque eso justamente es lo que yo quiero, que el ojo, entonces, de doña Emilia, hoy como fiscal general, no solo se ponga en reabrir los casos desestimados por corrupción, que a ella le parecen raros, sino, por ejemplo, los casos de violencia contra la mujer, el 80% desestimado. 80. Sí, y es que es tan importante de lo que estamos hablando que trasciende a otras esferas, a la política, a la discusión que están teniendo las personas que quieren gobernar el país, y que los temas de las mujeres no están presentes sino en la periferia. Lo que está presente es lo macroeconómico, la infraestructura, y al final cuando una se da cuenta que el verdadero cambio de un país está en las posibilidades de transformar las personas, de que se la crean, de que estén libres de violencia, de que tengan posibilidades de estudiar, de que puedan mover entonces desde ahí su entorno y con eso contribuir de una manera distinta para el país. Nos debería preocupar qué pasa con esas 50,000 mujeres que al año ponen denuncias. ¿Dónde están?
pueden además salir de su casa a colaborar en el entorno más inmediato de su comunidad, pueden salir a trabajar, pueden crecer, son talento humano desperdiciado en términos de que no lo está aprovechando un país que requiere de estas mujeres. Es decir, porque lo que pasa con la violencia es que las mujeres lo interiorizan de tal forma que después no pueden contribuir en otros espacios porque ya no se la creen, porque está lesionada la autoestima, porque algunas han quedado con discapacidad. Hoy que justamente estando en una conferencia en la Asamblea Legislativa se acercaron unas mujeres con discapacidad a decirme que vinculáramos de mejor manera la cantidad de mujeres que quedan con discapacidad por haber sido víctima de violencias, y me parece una buena reflexión y por eso la estoy colocando en este momento. Es decir, lo que estamos hablando es de la mitad de la población que está sufriendo violencia por el hecho de ser mujer, unas en formas mucho más extremas, como los casos que estamos hablando, de femicidio, de violencia física, pero también hay otras manifestaciones, porque todos estos nudos empiezan por una cultura que le importa poco colocar cuerpos semidesnudos en los medios de comunicación, transgredir los cuerpos de las mujeres y después los tenemos que respetar en la calle. ¿Cómo hacemos para hacerlo? ¿Cómo hacerlo si todo esto es una vinculación? Es decir, no podemos no entender que cuando hablamos de la violencia intrafamiliar es un resultado complejo de esta estructura social en la que tenemos, y que al final hace que entonces hasta desaparezcamos de la economía porque ni siquiera podemos estar y permanecer ahí. Antes de ir a la pausa, ahora que doña Ana incluyó el tema, a mí me interesa, mejor lo toco después de la pausa, porque necesito desarrollarlo más, no le puedo hacer en un minuto. 2:44, no veo Marvin. Sí, claro, vamos a salir con el jingle de la marcha de mañana. Ay, pero qué lindo, para que además entiendan de la letra el mensaje que queremos dar en medio de tanto dolor. Es un mensaje de esperanza porque lo podemos transformar. Salgamos con ese jingle y regresamos. La libertad es una mujer vestida por la lluvia con voz de 2:49. Lo que les quería preguntar antes de la pausa, pero creo que necesitamos un poco más de minutos para cerrar ese tema, es justamente en el embarazo de niñas. Se los pregunté ahora fuera de micrófonos, ¿a dónde falla? Porque por protocolo el sistema está hecho para que no falle. O sea, el sistema está hecho de que si llega una chica una chiquita de 12 años embarazada al hospital, el doctor, la enfermera, la obstetra, el guarda del hospital, todo mundo debería de generar inmediatamente una denuncia penal. Y entonces deberíamos de ver, así como 2.000 embarazos de chiquitas el año pasado, 2.000 casos de violación en el Ministerio Público. Todavía más, normalmente el papá de la criatura llega a visitar a la mamá chiquita cuando está embarazada. Entonces ya usted tiene la identificación plena. Usted sabe que fulano llegó con fulano, que es el papá de la criatura, y es una violación. Y si no lo hacen, entiendo que deberían de tener una sanción por parte de los colegios profesionales, en el caso de los médicos, que tampoco la veo. ¿Qué es lo que falla? Si el sistema está ahí, ¿qué es lo que no sirve? Bueno, yo creo que hay colocar toda la responsabilidad en las víctimas, aunque sea de acción privada, pública. Y entonces, aunque pongan la denuncia, lo que están esperando es la responsabilidad de la niña en medio de ese miedo y de ese cambio que está teniendo en su vida, que ni siquiera lo puede entender, porque a veces son tan niñas que ni siquiera lo pueden entender, de decir el nombre de la persona, y de una resistencia de el mundo de la justicia, de poder tener herramientas distintas para colocar esos nombres no en la boca de la niña, sino en una investigación. Y por eso las investigaciones en los temas de las mujeres y particularmente de menores y particularmente con contenido sexual no pueden estar colocadas en la voz de la víctima, porque es tan fuerte lo que está sucediendo. Aquí también, además de llamar la atención de la responsabilidad, la institucionalidad, sobre sus competencias,
Hay también algunas cosas que se pueden hacer y es trabajar un tema que nosotros hemos venido haciendo, que está paralelo, que es ver cómo trabajamos la imprescriptibilidad de los temas. Porque cuando las personas están grandes y han podido asistir a una psicóloga en atención, resolver un poco lo que sucedió, ya pueden dejar de lado que era el papá, el tío, el amigo, el hermano del amigo, y pueden entender que lo que le pasó es un delito. No culpabilizarse, porque también muchos silencios tienen que ver también con esas consignas de la cultura de culpabilizar a las mujeres de todo lo que pasa en el mundo. Ahora nos culpabilizan de que destrozamos las familias cuando las hemos cuidado y sostenido durante todos los años milenariamente. Y entonces trabajar el tema de la imprescriptibilidad de la pena. Esto significa que no puede ser que en los casos de este tipo de delitos, aunque pasen los años, los 10 años, que es los tiempos de promedio de la prescripción, no pueda yo no poner la denuncia. O sea que a los 30 años, a los 40, a los 50, para denunciar que su tío la violó, puede hacerlo y puede hacerlo y hay que volver y vean muchos de los casos que están pasando en Estados Unidos, digo, porque también nos llama la atención y aquí con esto ponemos en un significado mundial lo que pasa con la violencia hacia las mujeres. Ahora que está colocado en el famoso Hollywood, ¿verdad? Con todo lo que significan esas personas en el mundo del espectáculo, la cantidad de denuncias que han salido y son cantidades de denuncias donde ellas no lo pudieron decir en el momento y lo pueden decir ahora porque tuvieron la valentía, porque una tercera persona 15 años lo hizo y ya no lo pueden denunciar porque ya pasó el tiempo. Entonces una fórmula que no estamos sustituyendo con esto la responsabilidad de los funcionarios, creo que queda claro, sino que colocar que estos actos no prescriban porque es tal la magnitud del hecho y porque además cuando se coloca la responsabilidad los otros y tiene un efecto educativo en el sistema penal y es que los otros puedan ver que eso no era así nomás, ¿verdad? Tenía una sanción y pueden entonces por lo menos desestimular algunas conductas que es un efecto deseado del derecho penal. Yo quisiera decir que hay un clarísimo incumplimiento de deberes de parte de muchos funcionarios públicos y creo que ese incumplimiento de deberes está Perdón, doña Ana, perdón, es que está el micrófono apagado. Quería agregar algo. Si sí, empezar, perdón. No, que digo que sí hay un clarísimo incumplimiento de deberes por parte de funcionarios públicos que tienen contacto con estas situaciones y creo que mucho de ese incumplimiento está asociado con el hecho de que creen y están convencidos de que lo que dice doña Alejandra, o sea, de que no se puede hacer nada porque eso siempre ha sido así, ¿verdad? O porque las chicas lo quieren. Le voy a ser más concreta. En este proceso, desde que la ley de relaciones impropias se ha estado trabajando, por ejemplo, el Consejo de la Persona Joven que ha estado desarrollando talleres en algunos lugares y colegios, los mismos chicos que llegan y chicas les comentan a ellos cómo se han acercado a determinadas instituciones y las instituciones han planteado, ahí no hay nada que hacer, esa chica está ahí porque quiere. Entonces ya hay un pensamiento demasiado centrado de naturalización, con lo cual me lleva a plantear que el tema del cambio cultural que siempre tratamos como de depositarlo en las instituciones, es un cambio cultural que va a tener que empezar también desde el Estado, que termina siendo una acción, un ente revictimizante por omisión, ¿verdad? En estos casos, o por claramente desconocimiento y de hacerse la vista gorda de delitos tan graves como estos que estamos hablando. Tatiana Blandón, que es médico, nos escribe un tweet y nos pone: cuando trabajaba como médica en los cuadros de Purral, la consulta de primera vez de embarazo en adolescente requería hasta 2 horas para su abordaje, justamente por el tema y porque tenían que levantar la información de AS, que no sé qué es AS, pero bueno, la información de AS. Abuso sexual. De abuso sexual, gracias, doña Ana. La caja asigna 12, entre 5 y 15 minutos por paciente, el sistema simplemente no permite hacerlo. Bueno, digamos que limita, no lo impide, es decir, es evidente que aquí lo que tenemos que entender
es que el trabajo debe de estar complementado también con otras instituciones estratégicas que también tenemos competencias sobre el asunto y que podemos sostener en un nivel distinto a esa cosa de rangos de hora de atención que tiene la caja en eso, y que además no significa que un caso de emergencia no pueda transgredir las horas asignadas. Una emergencia es una emergencia, y la emergencia significa que yo lo trabajo distinto, porque si no alguien ahí va a terminar perdiendo su integridad, su vida, su calidad, ¿verdad? De manera que hay varias fórmulas para hacerlo, y podemos trabajar en conjunto cuando la doctora Blandón lo requiere. Aunque logremos una sola denuncia, ganamos algo con ese programa. Pero es que María Isabel Monge dice: Randall, pregúntales por favor si se puede poner la denuncia aunque no se tenga sospechoso cuando hay una niña embarazada. Sí, por supuesto. Claro, de eso es lo que estamos hablando. Es decir, si nosotros nos esperamos a saber que fue Juancito, el hecho... Pobre Juan, le echan la culpa a todos ustedes. Es que fue Juancito, pero no importa. El hecho que constituye un delito es que una menor de 15 años es el resultado. Lo que estamos viendo es el resultado. Y ojo, que era un delito antes del resultado. Claro. Venía siendo violada. Sí, pero la prueba, claro, es la prueba. Es la prueba de que eso pasó. Le corresponde al Poder Judicial identificar el hecho. Y por eso es lo que, de nuevo, llamamos la atención, que qué injusticia colocar en la voz de esa niña llena de miedo el nombre. Por eso hay que buscar otros, claro, y saber con quién andaba. En español, si la familia falló y no denunció, si el médico falló y no denunció, si la obstetra falló y no denunció, y usted, María Isabel, se da cuenta, no falle usted. Vaya. Pero además porque, digamos, si en esa situación el embarazo fue producto de una situación de incesto o de una situación de violencia intrafamiliar, esa chica, después de que termine ese embarazo, va a regresar a ese entorno. Las posibilidades de que en 1 año o 2 años tenga otro embarazo son muy altas, ¿verdad? Y ya ahí tenemos una familia, porque ese es el tema de que la violencia es transversal a las otras políticas públicas. Una familia condenada a la pobreza, 2 niños condenados a la pobreza. Entonces, ¿cómo queremos nosotros erradicar la pobreza en el país si no actuamos sobre estos determinantes que son indicadores clarísimos de violencia? Entonces, hay muchas razones por las cuales hay que hacer algo y acompañar a esa niña, efectivamente. Bueno, ayúdeme con el caso de María Isabel, porque sigue escribiendo y me parece muy interesante. Es que dice: en los casos en que he intentado denunciar ya abusos o violaciones en adultas mayores, el Poder Judicial no me las ha aceptado. ¿Le podemos ayudar a través del INAMO? Sí, por supuesto, claro que sí. Deben para hacer una cosa técnica aquí. María Isabel, te acabo de seguir desde Monumental. ¿Puedes mandarle a Monumental un mensaje directo con tu número de teléfono, por favor? Para que yo se los doy a doña Alejandra y a doña Ana. Yo te acabo de seguir porque tenemos que seguirnos mutuamente para poder que me mandes el teléfono a la cuenta de Monumental CR en Twitter. Hablemos de la deslegitimación, porque resulta que todas las personas que defienden la igualdad, los derechos de las mujeres, resulta que de un tiempo para acá todas son machorras, lesbianas, viejas locas, feminazis, gracias, eso se me había olvidado ese, feminazis. ¿Qué hacemos con la deslegitimación? Que además tiene cruces, y yo sé que es un tema complicado, pero tiene cruces religiosos muy complicados. Sí, bueno, la primera es decir un poco como lo dijo la sala cuando les rechazó un recurso en el tema del decreto que se impugnaba por ideología de género. Le dijo, no es suficiente tener un interés difuso, sino que hay que demostrar dónde está el daño. ¿Cuál es el daño que hemos hecho las mujeres que hemos venido trabajando y hombres sensibles en hablar de la igualdad? ¿Cuál es el daño en decir que cuando las mujeres no se estereotipan en ser dulces, tiernas, en no hablar duro, en no retomar la palabra, en estar en subalternidad? Esto tiene elementos importantes en la vida después para poder participar en política,
porque me da miedo hablar en público, tiene elementos importantes para llegar a ser víctima de violencia, tiene elementos importantes para no estudiar ciencia y tecnología, porque eso es una carrera de hombres, para no soñar muy alto, porque no puedo llegar tan alto. Eso es las cosas que hemos, esas son las grandes rupturas de lo que estamos hablando, y de lo que estamos hablando ha trastocado algunos poderes, ha tocado algunos ranchos de poder, y me parece que eso es lo que ha enojado a algunas personas, porque la vida de las mujeres en el mundo de lo privado, cuidando, creando, atendiendo, ha sido muy útil para la sobrevivencia de una sociedad donde ha posibilitado a los otros estar en los espacios remunerados de toma de decisiones, donde se vive el éxito y algunas otras cosas. Déjenme decirles que de verdad que desde mi perspectiva esto tiene que ver con que dejemos las cosas del status quo y no irrumpamos en la posibilidad de transformar ese estatus que ha excluido a las mujeres. De manera que pero eso ustedes es... las odian, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo decía mi abuelita? Decía, como odio jarocho, decía. Sí, te odio como odio jarocho. Es que, digo, usted nota cuando alguien dice algo con argumentos y cuando lo dice del hígado. Cuando ustedes las critican y cuando critican al INAMU, algunos legisladores lo hacen desde el hígado. Bueno, yo le estoy hablando sobre todo a las personas para que entiendan que esos que están hablando desde el hígado es que les tocamos algo del poder, algo de su ideología, algo de su identidad. Y entonces que puedan, a esos no los puedo cambiar. A esos que los educaron. Con ellos no podemos hacer ni siquiera, digamos, no podemos transformarlo. Pero a las personas que nos escuchan, a esas son las que yo les estoy hablando, porque hay una desinformación sobre esto. Es decir, nuestra intención ni es una lucha con los hombres, ni es una lucha por destrozar la familia. Esos son los espacios que hemos cuidado toda la vida. Y cuando uno ve a las mujeres felices, libres de violencia, felices tomando decisiones, felices articulando y conciliando el mundo lo privado con lo público, felices de estar en política, felices de llamar a las cosas por su nombre, de que no la callen los otros, entendemos de lo que estamos hablando. Y sobre todo, digamos, con vidas que pueden frenar las violencias y pueden frenar los poderes que invaden las vidas de las mujeres. Así es que esto es un tema mundial, no solamente lo estamos viviendo las mujeres en Costa Rica, y tiene que ver mucho más allá que con algunas de nosotras que sacamos la cara en representación de miles de mujeres, porque muchas mujeres y hombres están en esto, de la cosa de cómo se mueven los poderes. Arna decía hace un rato que esto significa avances y retrocesos. Estamos en la época de los retrocesos, hemos tenido que aguantar los aguaceros, pero yo estoy cada vez más convencida que vamos a salir airosas de esto, y por eso es tan importante acompañarnos en estas luchas. Yo quisiera agregar que hemos estado hablando en este rato de problemas graves que tiene este país. Mujeres que las matan, a las que no las matan las incapacitan o las dañan permanentemente, niñas embarazadas. Son problemas reales que tenemos en este país, que pasan, entre otras razones, por una vida sexual de los jóvenes que empieza temprano. Yo siento que el país tiene necesidad de conversar y dialogar sobre estos problemas, porque si no, cada vez se van a profundizar. Pero nosotros no podemos profundizarlos ni dialogar sobre la base del miedo, que al final de cuentas todo este ataque que se hace al trabajo por la igualdad está basado en una cultura de miedo, de fomentar el miedo, de que las discusiones sobre la sexualidad, sobre la igualdad, sobre la violencia, pretenden destruir las bases sociales sobre las cuales se asienta la sociedad costarricense. Pero hay algo tan elemental como que lo que destruye una familia es la violencia.
es el maltrato. No es cuando nosotros llegamos a hablar de frenar la violencia, de salir de la violencia, no somos nosotros las que estamos destruyendo la familia. Esa familia ya está destruida. Entonces, necesitamos tener posibilidades de dialogar. Y muchos de estos ataques lo que hacen es impedir el diálogo, impedir que las personas puedan pensar y críticamente, informarse debidamente, que es lo que ha estado diciendo doña Alejandra. Es un tema de desinformación. Con este tema de las guías sexuales se han dicho cualquier cantidad de mentiras, utilizando posiciones de poder de muchas personas desde diferentes espacios, para que tienen una legitimidad de por sí, pero no se vale porque no ayudan a resolver estas problemáticas tan graves que tenemos en Costa Rica. Pero el problema está en los hombres, además. Somos nosotros los que ejercemos la violencia. Me permiten ir un momento a la pausa. Quisiera hablar también de cómo asumir nuestra masculinidad, siendo nosotros los actores de la violencia que se reproduce en nuestra sociedad. 3:07, vamos a la pausa y volvemos. La libertad es una mujer vestida por la lluvia con voz de amanecer. Una mujer de pie sobre una... 3 de la tarde con 12 minutos. Les proponía antes de la pausa comercial hablar sobre masculinidad. Y es que, vamos a ver, evidentemente el INAMU está para reaccionar ante temas de violencia contra la mujer, pero sobre todo para prevenir. Pero parte de la prevención es intervenir, digamos, el actor que reproduce esa violencia, que somos nosotros los hombres. ¿Qué hace el INAMU? ¿Cómo lo logra generar que nosotros los hombres vivamos una masculinidad diferente, una masculinidad mucho más vinculada a nuestra parte emocional, al afecto? ¿Qué hace el INAMU por eso? Bueno, tal vez yo empezaría solo señalando que hemos venido diciendo y posicionando que la violencia es una decisión. Y ese es el primer mensaje clarísimo, porque si es una decisión, yo puedo, antes de agredir, de palabra, de pensamiento, de acción, tomar otra decisión. Eso es lo primero. Lo segundo es que si la reivindicación de nosotras es por transformar una cultura, evidentemente el rol de los hombres es importantísimo. Ahora los hemos incorporado en la parte de prevención y ya logramos inclusive en nuestro nuevo Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres incluir en uno de los apartados, uno está destinado solo al trabajo de masculinidades. La experiencia que hemos tenido en estos años ha sido muy satisfactoria para poder identificar muchas de estas rutas. Yo voy a decir solo la parte general para que doña Ana, que es la experta en la cosa más técnica, pueda decir por dónde hemos ido. Pero lo que sí estamos absolutamente convencidas es que la ruptura más clara de los hombres en esa masculinidad tóxica, la machista, esa ruptura que puede hacer es a través de una conciencia y una paternidad distinta. Es ahí una parte movilizadora que puede transformarlo a él en su vínculo con el otro, que es su hijo y su hija, y que además puede trasladarlo de mejor manera a las mujeres en pares, ya no solamente el que tiene que cuidar, sino alguien que es su par. Así es que esa es una de las rutas que hemos venido trabajando y doña Ana puede profundizar sobre esto. Sí, efectivamente, no puede haber cambio si no se incorpora a los hombres y también a las mujeres en la revisión de las conductas y los aprendizajes machistas. Tal vez la consigna más importante es que hay un aprendizaje de la violencia y que puede haber un desaprendizaje de la violencia, pero que ese desaprendizaje implica un trabajo que no es sencillo, que es un acompañamiento a los hombres de la vivencia de su masculinidad y también de una instrumentalización, de un desarrollo de habilidades para poder convivir
no solamente en relación con las mujeres, sino también convivir en una sociedad desde otro lugar. Entonces, en este sentido, ya son varios los años que hemos estado apoyando con con una organización que yo creo que todo el mundo conoce, que es la Fundación, el Instituto WEM, que trabaja el tema de las masculinidades, y ha sido un trabajo muy interesante en las comunidades, con redes de chicos jóvenes, incluso con hombres adultos, trabajando esta vivencia, que muchas veces es una vivencia que también genera sufrimiento para los otros hombres, y que es un aprender otra forma de vivir. De esto que estábamos hablando, ¿qué hago yo cuando yo efectivamente me siento celoso? ¿Qué hago con esas emociones? ¿Qué hago cuando yo no sé cómo reaccionar? Cuando yo sé que está mal reaccionar con posesividad, cuando yo tengo miedo de perder a la otra persona, porque no es tan fácil este tema de haber crecido con la idea de que las mujeres somos propiedad, y que el hecho de que un día diga que ya no quiere más, ¿cómo reacciono yo? Entonces, han habido trabajos importantes en las comunidades. Hay además en las instituciones. En este momento hay red de trabajo de masculinidades en el Poder Judicial, en el Ministerio de Educación Pública, en el INA, que tiene un trabajo muy importante hacia adentro y con los estudiantes. Hay una red de hombres por la igualdad que que la coordina el Instituto de Costarricense de Electricidad, que son hombres que están trabajando para trabajar con otros hombres, porque hay algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros trabajamos nuestra parte, ¿verdad? Y facilitamos, pero son los hombres los que tienen que trabajar con ellos mismos su masculinidad. Les quiero contar algo en un minuto que tal vez le pueda servir a la gente que nos escucha, que nos observa esta noche. Mi abuelito era una persona a mí me impresionaba, digamos, era muy fuerte, tenía la voz muy gruesa, y aún así yo chiquitito siempre me acostumbré a saludarlo de beso en la mejilla. Hubo un tiempo donde yo no lo vi, y después a los 14 años fui a pedirle trabajo a un almacén que tenía en Cartago. Cuando yo lo vi, digamos, después de 9 a 14 años, digamos, llegué, a mí se me hizo un dilema interno de si lo saludaba con beso en la mejilla o lo saludaba con la mano, pues yo tenía 14 años. Y decidí saludarlo de mano. O sea, lo saludé de mano y dije, no, jamás no le voy a dar el beso frente a todos los empleados que están aquí. Sí. Además yo dije, no, ya soy un hombre de 14 años, ya no saludo yo, qué color, ya no saludo de beso en la mejilla, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a mi abuelito. Y bueno, y así pasó. Eso me dio, yo no sé por qué me dio vueltas en la cabeza durante varios años. Y ya más grande, cuando tuve a mi hijo mayor, le volví a dar beso en la mejilla a mi abuelito. Yo tenía 23 años tenía yo. Y le volví a dar el beso en la mejilla. Y para mí fue como una liberación después de muchos años de decir, yo no le daba beso porque sentía, ni a él, ni a mi papá, ni a mi hermano, porque sentía que me iban a estereotipar en algo si yo les daba un beso en la mejilla. Y volví a darle el beso en la mejilla a él, a mi papá y a mi hermano. Cuando mi abuelito murió hace 4 años, agradecí tremendamente haberle vuelto a dar un beso en la mejilla. Digamos, y ahora con 35 digo, que fue esa estupidez de cuando tenía 14 años de haber pensado, digamos, realmente le estaba huyendo a la afectividad. Y hoy, cada vez que va mi papá o cada vez que va mi hermano, que tenemos prácticamente la misma edad, lo saludo con beso en la mejilla y lo hago realmente desde el corazón. Así que si a alguien le sirve... No, pero es hermoso tu historia, porque lo que sucede es que no solo se le huye, sino se le huye a que lo vean. Entonces, sí. Porque la sanción a la ruptura del estereotipo de la masculinidad es un tema complicado. O sea, es cómo enfrentar que yo, muy hombre, tengo otra forma de percibir el afecto. Y por eso es tan importante estas reflexiones y con los muchachos y muchachas, para que puedan trascender eso. La masculinidad no radica en eso. Radica en ser mejores seres humanos, en tener las agallas para salir estudiando, para resolver los conflictos, ¿verdad? Y cómo la gran transgresión de los hombres está en el plano de la afectividad, y cómo al final los libera. Y cuando un hombre está más liberado de ese montón de ataduras a lo que tiene que estar cumpliendo de rol, puede ser más feliz y por ende
hace más feliz a quienes están al frente. Así es que tu historia es lo que hemos tratado de decir y a veces la mejor forma de hacerlo es desde las vivencias personales, sí, porque ahí es donde uno entiende la de verdadera dimensión de lo que estamos hablando. Les quiero dar una buena noticia antes de abordar la última parte del programa, y es que la diputada Sandra Pisk de Liberación Nacional dice: Randall, estoy sorprendida por las palabras de la representante del INAMO en que el 80% de desestimación en causas de la ley de violencia contra la mujer. Y estoy absolutamente de acuerdo en la propuesta que tienen sobre imprescriptibilidad de delitos sexuales. Entonces yo le pregunté, aproveché para preguntarle, doña Sandra, ¿usted estaría dispuesta a impulsar el proyecto? Y me acaba de responder, sí, claro. Bueno, lo tomamos. Así es que, lo tomamos y gracias por escucharnos, doña Sandra. Coordinando, además, doña Sandra. Me parece una muy buena noticia, sí, ya, claro, ya hay un despacho además de una diputada que fue defensora de los habitantes que generará entonces la fuerza necesaria para llevar esto al plenario. Doña Sandra, muchas gracias. Mañana la marcha, todas juntas. Una somos todas, ve qué lindo lo que nos convoca, porque es la absoluta convicción de que lo que le pasa a María, ve, María es la buena y Juancito era el malo. Sí. Lo que le pasa a María, Adriana, Alejandra, es lo que nos pasa a todas las mujeres. Y la convicción de que hay una nueva ética pública, ética política, social, de que no es solo me puede importar mi amiga y la que conozco, sino que nos tiene que importar a las mujeres en su generalidad. La otra es que estas manifestaciones son una forma de una vocería a una sociedad que a veces no quiere ver algunas cosas y que cuando alzamos la voz y esa voz es colectiva puede hacer transformaciones, no solo genera vibras maravillosas, estar hermanado con otras personas, y la otra es que las mujeres víctimas puedan entender que no están solas, y eso a mí me parece importantísimo. Vienen mujeres desde muy lejos a acompañar, y por eso ellas quieren que estemos muchas personas en este proceso. Creo que nos está convocando una heterogeneidad, no todas pensamos lo mismo sobre todas las cosas, pero sí estamos claras que Costa Rica merece que otra sociedad más igualitaria, mujeres con más poder de decidir sobre su libertad, sobre su vida, y que la violencia perpetúa solo patrones en donde desaparecemos y no somos felices y hacemos infelices también a los espacios donde estamos. Y finalmente esto no es solo para nosotras, o sea, cuántos hombres nos están acompañando y han colaborado. De hecho, nuestro jingle, que si vieron que es hermoso, tuvo que ver con creatividad de un hombre que está también muy sensibilizado. Es decir, esto es un tema de quienes creemos en derechos humanos. ¿Quiere agregar algo? Yo solamente agregaría que es una marcha por la alegría de vivir, es una marcha por la esperanza, es una marcha contra la intolerancia, contra el oscurantismo, porque las mujeres cuando levantamos las banderas de la igualdad y la no violencia estamos hablando en nombre de toda la sociedad, estamos hablando de las familias, de los niños, de las niñas, de las futuras generaciones que necesitan vivir en una sociedad más justa, más humana, más vivible. Y entonces en ese sentido es una marcha de esperanza. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Espero que efectivamente sea una marcha de esperanza. Voy a corregir algo, no hay asueto, mañana es permiso. Esto significa que los funcionarios que quieran ir a la marcha y disfrutar de ese permiso tienen que reportarse con recursos humanos que van a la marcha, y ojalá vayan a la marcha. Efectivamente, estoy seguro de 9 a 1 de la tarde tienen permiso, así es que bueno, yo espero realmente que salga muy bien, que el otro año ojalá no, ese es el sueño, no haya un solo, a partir de ese instante no haya un solo femicidio más en nuestro país. Sé que es muy difícil, pero que ojalá vayamos cambiando, no poco a poco, de un solo golpe, el entendimiento de estos temas. Alejandra, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por estas reflexiones
Y gracias por la atenta escucha de todas las personas que han estado ahí, y les ruego reflexionemos sobre esto, con base en una información distinta, con amor, con vernos desde un lugar donde no estamos compitiendo en lo absoluto, sino solo ganando un espacio en este mundo, y que creemos que la forma del cambio que realmente ocupa nuestro país es reflexionar sobre la igualdad y qué papel estamos jugando las mujeres en esta sociedad. Doña Ana, muchas gracias por haber venido. A usted por el ejercicio de un periodismo ético, Randall. Muchas gracias. Gracias, doña Ana. Les voy a contar antes de irnos con la canción, hay una información que acaba de salir. ¿Recuerdan ustedes la investigación disciplinaria que estaba siguiendo la magistrada Nancy Hernández de la Sala Constitucional contra el magistrado Celso Gamboa, a ver si había generado presión sobre los diputados para que lo nombraran magistrado de la República? Bueno, resulta que por primera vez en la historia del país, los 57 diputados están convocados a comparecer. Los acaban de notificar uno por uno. Doña Nancy Hernández los acaba de convocar uno por uno a comparecer en fechas diferentes, por supuesto, no los 57 de golpe, en una de las oficinas, en su oficina, en la causa disciplinaria que se sigue contra el magistrado Celso Gamboa. Son las 3:26, nos vamos con una canción que escogió doña Ana Hidalgo hoy, María María, de Mercedes Sosa. Feliz tarde, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego.